Cristiana El Shaddai presenta su programa Maná del Cielo. Un mensaje de la palabra de Dios a tu vida. Prepárate a ser bendecido por su presencia. Bienvenidos a Comunidad Cristiana El Shaddai. Una iglesia de poder, proclamación y comunión en el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, vamos en este momento. Quiero invitarle que usted incline su rostro y cierre sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la bendición que tú nos concedes en esta mañana de estar acá, Señor, en tu casa, adorando y bendiciendo tu nombre, Señor, y pedimos que tú puedas hablarnos en esta mañana con tu palabra, que tu favor y tu gracia esté llenando nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, haznos comprender, Señor, tu misericordia sobre nuestra vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Quiero en esta mañana invitarles a que leamos un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 6 y versículos 37 y 38. Así que abra su corazón, por favor. Y por favor evite estar hablando, ¿verdad? Evite estar conversando para recibir el consejo de Dios, ¿verdad? Y que usted le dé la debida importancia a esta palabra que Dios tiene para su vida. Amén, hermanos. Muy bien, dice el pasaje entonces, ¿verdad? De Lucas que tenemos acá. Dice, no juzguen, dice el pasaje, ¿verdad? No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Estas son las palabras de Jesús hablando acerca de estas virtudes, y el tema que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es precisamente esto: virtudes cristianas, ¿verdad? Virtudes cristianas, virtudes de la vida cristiana. Jesús nos habla pues acerca de esto. Yo creo de que cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, estamos llenos y deberíamos de estar repletos de estas buenas virtudes, de virtudes en nuestra vida. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué es una virtud? Vamos a definir el término cuando hablamos acerca de la virtud. Óigame bien, dice que es una virtud es la que hace referencia a una cualidad positiva que cada uno de los seres humanos pueda tener. Es esa cualidad positiva que permite producir, dice acá, ciertos efectos, ¿verdad? Ciertos efectos. Amén. Y de esa manera pues están vinculados ahí. Hermanos, si gustan, entregamos al final, hermana, los flyers, por favor, al final, cuando todos vayan saliendo. Entonces, hermano, ¿verdad? La virtud es la que hace referencia a esa cualidad positiva que permite producir ciertos efectos. Entonces, cuando decimos que una persona es una persona virtuosa, es una persona que tiene cualidades positivas, cualidades que pueden beneficiar su entorno, a sus familiares, a su cónyuge, a sus hijos, a su familia, a sus vecinos. Cuando una persona es virtuosa, entonces una persona, como digo, que tiene esas cualidades positivas, ¿verdad? Y eso está vinculado, hermanos, a la fuerza y el valor, el poder obrar. No solamente el decir que uno tiene esas cualidades, pero que también tiene el poder de manifestar esas cualidades. Como bien decía mi hermana antes, ¿verdad?
que no sirve de mucho el que uno tenga tanto conocimiento de Dios, y no tiene mucho, hermano, no vale de mucho el tener mucho conocimiento de la palabra si uno en su vida práctica, en su vida diaria, no refleja el conocimiento que tiene. Amén. De nada sirve, ¿verdad?, que uno diga que la palabra de Dios dice que hay que perdonar cuando uno no está dispuesto a perdonar. Cuando alguien lo ofende y lo maltrata, usted arma un muro alrededor suyo y no está dispuesto a perdonar. Entonces, ¿dónde queda el conocimiento de Dios? ¿Dónde queda el conocimiento cristiano? Amén. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, en cuanto a esto, hermanos, la fuerza y el valor, el poder de obrar, la eficiencia de una cosa o la integridad de ánimo. Ahora bien, el Señor, entonces, Jesús nos habló esto. Y esto es muy profundo, hermano, lo que el Señor enseñó, porque Dios nos habla precisamente, y aquí vamos a ver por lo menos que 4 virtudes que debe tener un cristiano, que nosotros como cristianos debemos de tener y que deben de manifestarse en nuestra vida diaria. Amén, hermanos. Y realmente es algo que tenemos que pedirle a Dios, que aflore en nosotros, que se manifieste en nuestras vidas. Amén. En primer lugar, la primera virtud, ¿verdad?, que tenemos allí dice que no debemos de juzgar. Los cristianos no debemos de juzgar, ¿verdad? Porque con el juicio, dice Mateo 7:1-2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. Esto es algo muy, muy difícil, ¿verdad, hermanos? Porque muchas veces los seres humanos, nosotros y los cristianos, sin excepción, hermanos, hacemos uso de esto, y muchas veces juzgamos a las personas y juzgamos a todo tipo de personas en nuestra vida sin darnos cuenta que también nosotros hemos caído en errores grandes, quizás mayores que los que esa persona ha cometido. Entonces, en otras palabras, el Señor pues nos habla acerca de esto, de que ninguno de nosotros como cristianos, y oiga bien esto, ninguno de nosotros como cristianos tiene, hermanos, la facultad de parte de Dios de juzgar a las demás personas, ¿verdad? Fíjense que el pasaje que leemos ahí, hermanos, ya el que vimos acá en el caso de Mateo y el que encontramos aquí en Lucas, en el versículo que leímos, Lucas capítulo 6 y versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, en otras palabras, en otra versión dice, no se conviertan en jueces de los demás. No se conviertan en jueces de los demás, y Dios no lo juzgará a ustedes. No juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, hermanos, sabe que esto es algo sumamente importante, el hecho que lo conozcamos, porque como dice el versículo que leímos en el versículo 37, aquí habla claramente, ¿verdad?, el Señor, y dice, no juzguen a otros. Esa versión, oiga cómo dice, no juzguen a otros. ¿Y qué va a suceder si no juzgamos a los demás? Entonces Dios no nos va a juzgar a nosotros. Realmente impresiona, ¿verdad?, el hecho que Jesús diga estas palabras, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces, repito, nosotros como seres humanos tenemos una actitud juiciosa todo el tiempo. Todo el tiempo estamos juzgando la actitud y la conducta de las demás personas. Y algunas veces definitivamente armamos un juicio sin saber el por qué la gente actúa de esa u otra manera. Fíjese que en este caso, por ejemplo, hay una anécdota que yo la vez pasada mencioné, y es, hermano, con respecto a una familia, 2 personas, 2 ancianos y un niño. Y dice que estos ancianos y un niño y un burro tenían que llegar a cierto destino, pero para llegar a ese destino tenían que pasar por diferentes ciudades. Y como el tramo era bastante largo, dice que en el principio llegaron a un pueblo, y en ese pueblo el niño iba montado sobre el burro, y papá iba al lado del burro, y mamá, la otra ancianita, al lado del burro también. Y entonces el niño iba sobre el burro. Pero la gente, cuando vio esa escena,
empezaron a juzgar y a decir: qué bárbaro ese niño, ¿verdad? Teniendo toda la fuerza para poder caminar, en lugar de que se siente el abuelito, que vaya sentada la señora o el señor, sino que el niño va sentado ahí. Y sabe, pasaron ahí y llegaron a otro lugar, y mientras en el camino, entonces, hermanos, le dieron descanso al burro, y los tres iban caminando y el burro iba solo. Y la gente, cuando los vio, dijeron: qué personas más faltas de entendimiento, falta de inteligencia, teniendo el burro. ¿Por qué no se suben en el burro? ¿Por qué no se toman el burro y se hace más fácil la carga? Pero ellos pasaron de largo, hermano, y llegaron a otro pueblo, pero en el camino se subió el Señor en el burro, ¿verdad? Es decir, iba en el burro, y la gente lo vio y los criticó otra vez y dijo: vaya, qué hombre más machista, ¿verdad? Él ve en el burro y la pobre señora caminando, y el niño caminando. Y así, hermano, llegó, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en que los tres se subieron al burrito, y la gente, cuando los vio, dijo: qué gente más inconsciente, miren los tres en el pobre burrito. Y sabe, hermano, todo el mundo lo juzgó, pero nadie se puso a pensar desde dónde venían ellos y cuál era el descanso que el burrito recibía. Muchas veces, hermano, uno juzga a las personas sin saber el por qué la gente actúa de esta u otra manera. Y muchas veces uno hace juicios bien severos contra las demás personas sin darse cuenta el por qué la gente puede actuar de esa manera. Le voy a decir un ejemplo, ¿verdad? Sencillo. En la iglesia, por ejemplo, hermano, yo me recuerdo que había un anciano en la iglesia, y este anciano se quedaba acá ya por la parte de atrás, y me decía: pastor, ahí me disculpa, yo siempre me quedo atrás, porque yo seguido voy al baño, ¿verdad? Y me da pena que los hermanos me vean yendo al baño, pero tengo problemas con mi próstata, entonces tengo que ir seguido al baño. Y él lo hacía de esa manera, pero la gente que no entendía la razón, sencillamente que juzgaban la situación del por qué él hacía eso. Amén. Y así, hermano, pueden haber muchas situaciones. Por ejemplo, muchas veces dentro de la iglesia hay gente que parece muy seria, que no le habla a los demás, pero uno no sabe cuál es la razón, si esa persona no le habla a los demás porque es demasiado cohibida, demasiado inhibida, ¿verdad? Y por esa razón no le habla a las demás personas, porque a lo mejor en la infancia tuvo problemas de rechazo y piensa que al hablarle a las demás personas va a ser rechazada. Entonces, pero uno fácilmente juzga y dice: esa persona es demasiado orgullosa, yo no le hablo a esa persona porque es muy creída. Pero uno no se da cuenta cuál es la razón, las circunstancias que pudieron haber afectado nuestra vida a fin de que nos comportemos de X o de Y manera. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y muchas veces uno levanta juicios sobre algunas cosas, ¿verdad? Levanta juicios sobre situaciones sin darse cuenta el por qué. Uno se convierte, hermanos, en un objeto, ¿verdad? De juicio de las demás personas. Pero sin embargo, Jesús claramente enseñó y dijo: hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice amén, hermanos. No se conviertan en jueces, dice una versión, de los demás, y Dios no lo juzgará a ustedes. Porque precisamente cuando uno juzga, ¿qué está haciendo? ¿Qué papel está cumpliendo? El papel de un. ¿Y quién es un juez? Un juez dictamina la culpabilidad o la inocencia de determinada persona. Y cuando uno juzga, entonces uno pues muchas veces está cayendo en ese papel. Pero va más adelante conmigo. Quiere leer por favor, hermanos, el versículo número 41, versículo 41 siempre de Lucas. Y aquí nos da mayor claridad el Señor en cuanto a esto del juicio. ¿Qué dice Lucas 6:41, hermano? ¿Lo tiene conmigo? ¿Cómo dice? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y para colmo, ¿verdad?
le dice: ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, ¿verdad?, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es lo que Jesús enseñó, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tiene usted? ¿Una viga o una paja? ¿O tiene paja? ¿Verdad? Muchas veces uno juzga, y cuando uno, hermano, tiene una viga, solamente mira los errores de los demás. Amén. Eso es como verse en un espejo, ¿verdad, hermanos? Usted no se puede ver a sí mismo, pero cuando usted tiene un espejo de esos de cuerpo completo, ¿verdad?, de cuerpo entero, y usted se da cuenta y dice: qué gordo estoy, ¿verdad? O cuando le toma una foto, ¿verdad, hermano? Y usted sale en la foto y dice: ¿y este soy yo? Sí, usted es. Qué flaco estoy, ¿verdad? Se me ve la cara demacrada, se me ve el cuerpo demasiado hinchado, no, gordito. ¿Y qué, hermanos? Pero porque uno no se puede ver a sí mismo, ni sus errores también. Muchas veces uno no se mira sus errores. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? La gente sí puede describirlo a usted, porque usted está expuesto ante la vista de las personas, pero difícilmente usted pueda dar un concepto de sí mismo, porque usted es difícil que se exponga a sí mismo. Pero cuando usted se expone a los demás, las personas saben sus virtudes y saben sus defectos. Entonces muchas veces uno juzga a las personas. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es lo más tremendo de esto? Que uno siempre tiene un juicio para las personas. ¿Sí o no, hermanos? Levánteme la mano, por favor. Uno siempre tiene un juicio para las personas, ¿verdad que sí? Uno siempre está juzgando a los demás. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y sabe qué? Y cuando se da cuenta, por ejemplo, uno después se da cuenta de que uno tiene también no errores, sino que errorazos. Por ejemplo, cuando por ejemplo uno tiene a sus hijos, ¿verdad? Y los hijos van creciendo, llegando a la adolescencia. Muchos papás juzgan a los hijos de los demás papás y dicen: ese muchacho, ¿verdad?, mire cómo viene, mire el pelo cómo lo tiene de feo, ¿verdad?, mire cómo se viste. Y la mamá está juzgando al hijo ajeno y no se da cuenta que sus hijos andan en cosas peores. Amén. Y eso es duro. Eso es duro, porque está viendo la viga la paja del otro y no se está dando cuenta de la viga que él tiene dentro de sí. Entonces, hermano, realmente, en otras palabras, lo que Jesús quiso decir aquí es que nadie debemos de juzgar a los demás. Algunos puede ser que juzgue porque usted no viene el lunes a la oración y él viene a la oración, pero usted viene el jueves, pero él no viene jueves. Porque este sirve, por aquel no sirve en otra área. Este diezma, ¿verdad?, y critica al que no diezma, pero no sirve dentro de la iglesia, y aquel sí sirve. Entonces todos tenemos algo que nos apunta, algo que nos señala dentro de la iglesia. Entonces, en otras palabras, Jesús dijo que no debemos de juzgar a los demás, porque todos, óigame bien, tenemos virtudes y tenemos defectos. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Todos tenemos. Entonces usted no puede solamente relucir sus virtudes, porque en medio de sus virtudes hay defectos. Y cuando uno juzga a las demás personas, mira lo que ellos tienen, pero no se da cuenta que uno también tiene cosas que son dañinas, que son malas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? No juzguéis. Y Mateo, voy a terminar leyendo Mateo 7, 1, 2 otra vez, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, 1, 2, hermanos, el que tenía anteriormente. Y dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, pues será medido. Amén. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hay que hacer para no someterse a esto, hermanos? Entonces, no juzgar, ¿verdad? Y eso es difícil. ¿Sabe por qué? Porque está inherente en nosotros. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos impulsa a juzgar a los demás.
Solamente cuando permitimos que el fruto del Espíritu nos llene, podemos superar esto en nosotros. Ahora, una segunda virtud, hermanos, que vamos a ver aquí, ¿verdad? Una segunda virtud es el no condenar. Y quizás en cuanto a esto vamos a tomar poco tiempo porque tiene muy relacionado a lo otro, ¿verdad? El no condenar es sentenciar y sancionar. Jesús dijo en este versículo, de nuevo, no condenéis y no seréis condenados. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y esto es cuando, por ejemplo, uno en la fe, en la vida cristiana, no siempre somos fieles, hermano. Algunas veces estamos en las nubes, cerquita del Señor, y otras veces comiendo el polvo. Entonces uno realmente en esa situación, dice Pablo, le recomienda a los hermanos y les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, les dice él, ustedes que son espirituales, condénenlo, no, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no sea que también ustedes sean tentados, porque en esta vida todos somos expuestos a ser tentados, en cualquier situación, en la economía, en las finanzas, en cualquier situación, hermano. Entonces, cuando uno mira a su hermano caer, ¿verdad? No debemos de tomar aquel dicho que dice, ¿verdad? El árbol que cae, ¿cómo dice ese dicho? Se hace leña, ¿verdad? Porque cuando alguien cae, muchas personas en lugar de restaurarlo y tratar de restaurarlo, es más fácil condenar y decir a esa persona, lástima, ¿verdad? Que flojo el hermano, ¿verdad? No pudo seguir caminando en el Señor, aguado. Pero cuando uno mira eso y cuando uno tiene compasión de las personas, puede acercarse y decirle: hermano, no, hombre, levántese en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y velar por esa persona. ¿Sabe? Realmente Dios nos llama a esto, hermanos, para que cada uno de nosotros actuemos con misericordia con las personas. Dios no nos ha puesto aquí para condenar. Aún Jesús dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Fuera salvo por medio de él. Entonces realmente muchas veces uno tiene ciertas actitudes, hermano, ciertas actitudes de juicio hacia las demás personas. Y yo quiero decir en esta mañana que en la manera que usted juzga, en la manera que yo pueda condenar, a mí mismo me estoy condenando, porque yo también tengo actitudes y tengo cosas que no son tan favorables en el reino de Dios. También tengo actitudes y tengo conductas que no son agradables delante de Dios. Y en ese sentido, eso no me faculta para que yo pueda condenar y juzgar a las demás personas, ni mucho menos condenarles por su caminar, sino por el contrario, hermano. Nosotros debemos de contribuir que cuando alguien, hermano, por A o B motivo se apartó del Señor y cayó en pecado, pues nuestro deber es tratar de rescatarlo y de ayudarle hasta donde se pueda. Si esa persona está dispuesta o ya no está dispuesta a seguir a Jesús, pues Él le va a entregar cuentas al Señor. Pero nuestra tarea, nuestro trabajo es ayudar a las personas hasta donde se pueda. Entonces Dios nos llama y dice, hermano, que no debemos de condenar ni tener esa actitud de juicio. Ahora bien, una tercera virtud que quiero ver, hermanos, el hecho de perdonar. Mire todo el pasaje bíblico que estamos leyendo en Lucas capítulo 6 y versículo 37. Habla precisamente de esto, ¿verdad? Primero dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. ¿Y qué más? Perdonen y serán perdonados. ¿Cuántas veces se debe perdonar, hermanos? 70 veces 7. ¿Y eso cuánto significa? ¿Cuánto? Siempre, eso significa siempre. Si tu hermano peca contra ti y viene y te pide perdón, tienes que perdonarle. Amén. Así dice la palabra. Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará.
¿Qué perdón es más importante, hermano? ¿El que podamos darle al hombre o el que nos pueda dar Dios? Yo creo que el perdón de Dios es el que más importa. Y óigame bien, por favor, hermanos, en cuanto a esto, ¿verdad? Uno debe de aprender a perdonar, y eso cuesta, ¿verdad? Que cuesta perdonar. Y primero uno debe aprender a perdonar en el seno de la familia, en el hogar. Amén. Los hijos deben de perdonar muchas veces las malas actitudes de los papás y el abuso de autoridad que algunos papás ejercen sobre sus hijos. Y los papás deben de perdonar la falta de sus hijos también. Yo sé, hermano, que es difícil, ¿verdad? Cuando los hijos cometen un error garrafal, difícil, y que tenga que perdonar. Pero en eso se caracteriza la virtud cristiana. Eso es la virtud cristiana. Cuando la esposa ofende a su esposo y luego le pide perdón, el esposo debe tener siempre esa actitud de perdonar y decir: está bien, te perdono. El perdonar no es un sentimiento, el perdonar es una decisión. Hay gente que dice que yo no siento perdonarlo todavía. Es que no es cuestión de sentimiento, es cuestión de decisión. Jesús no dijo, ¿verdad?, que perdonara a sus enemigos cuando usted sintiera perdonarlo, sino que es cuestión de decisión. Y cuando uno, hermano, está hablando de esto, pues uno tiene que aprender a perdonar, porque dice la palabra que si no perdonamos al que nos ofende, entonces Dios también no nos va a perdonar. ¿Qué dice el versículo, perdón, cuando conocemos esa oración que le llamamos el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando uno, hermano, tiene esa actitud, mire, hay matrimonios que se destruyen por falta de perdón. Y cuando el hombre o la mujer cometieron, ¿qué, hermanos? Una infidelidad, que sería como uno de los puntos extremos. Cometieron una infidelidad y el hombre o la mujer viene arrepentido y decir: mira, perdóname, no sé qué me pasó, me embrujaron o me confundieron y fui seducida y caí en esto. ¿Y qué? ¿Qué, hermano? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el hombre? Va a decir: está bien, ¿verdad? Te voy a perdonar. Una actitud cristiana. Hay mujeres que me están diciendo así, no. Y hay hombres que también le dicen así. Pero, hermanos, ¿es eso lo que Jesús dice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Eso es. Y si usted tiene su propio argumento, pues téngalo. Pero Jesús eso enseñó. Es cierto. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que uno dice que cuando alguien se divorcia, pues esa es una de las razones por las que la gente se divorcia, ¿verdad? Pero sin embargo, por infidelidad, ¿verdad? Dice, sí, por infidelidad, persona que dice se divorció porque me fue infiel y por eso me divorcié, ¿verdad? Pero mire, esto es una cuestión de actitud y de madurez cristiana. Ahora, eso es en el seno de la familia. ¿Y qué podemos decir dentro de la iglesia, hermanos? Si aquí nos rozamos a cada rato, ¿verdad que sí? ¿O no? Algunas veces uno le caen malas actitudes de aquel y le dice: hermano, que porque siéntese allá adelante, no aquí me quiero sentar, y si no, pues que no sé qué, ¿verdad? Hermano, sirva, no quiero servir, y si no, pues mejor me voy. Pero en todo eso, hermano, uno tiene que tener esa actitud de perdón, de perdonarnos. El perdón es una práctica de cada cristiano y tenemos que aprender a perdonarnos, hermanos. Repito, Jesús enseñó, y lo vuelvo a repetir: perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mire, hay gente, hermano, que ha pasado situaciones tan difíciles, y yo le digo, no voy a entretenerme mucho en esto, hermano, pero cuando uno no perdona, es que uno se arma una cadena con la otra persona. Por eso Jesús dijo, y todo lo que atares en la tierra estará atado en el cielo, pero lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero cuando uno no perdona a las personas, hermano, no lo puede ni ver. ¿Por qué no lo puede ni ver? Porque siente que algo le une a esa persona, y no es un vínculo de amor, es un vínculo de falta de perdón. Entonces uno tiene que aprender a perdonar a las demás personas. Amén. Sabe que se dice que sufre más el ofendido que el ofensor, porque al ofensor se le olvida. Hay gente que es despistada, ¿verdad, hermanos? Ofende sin darse cuenta, ¿verdad? No se dio cuenta que me ofendió, hermano. ¿Cuándo, hermano? Ni cuenta me di. ¿Cómo no, hermano? Si por poco me echa el carro, si por poco usted, mire, me hace caerme de la fe. Pero muchas veces, hermano, se dan esas situaciones, y cuando uno no perdona, óigame bien, esa falta de perdón se va convirtiendo en el corazón en una raicita, en una raíz de amargura, y la gente ya no es feliz. Viene a la iglesia pero no es feliz. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Estar en la iglesia. Qué triste estar en la iglesia y que usted no se sienta cómodo porque viene la persona con la cual usted tiene un roce, y usted entra por aquí o viene por allá y usted se va por el otro lado y dice, es que no, es que me toca ver a la hermana o al hermano. No, hermano, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser usted cuando entre al cielo y lo ponga el Señor en el mismo lugar? Aquí, no, Señor, a mí por favor, con la hermana no, Señor, por favor. Vamos a andar para abajo el Señor, man. Estoy para abajo. No, uno tiene que aprender, hermano. Mire, aquí es cierto, levanten la mano, ¿cuántos tienen defectos aquí, hermano? ¿Verdad que tenemos defectos? Y nosotros tenemos que aceptarnos así como somos, así como el esposo llega a aceptar a la esposa, ¿verdad? Y viceversa. Hay el hombre grotesco, feo, malcriado, pero dice la esposa, pero así te quiero, mi amor. Ya lo aprendió a querer así, ¿verdad? Y el esposo a la esposa, ¿verdad? Con sus defectos y sus problemas. Como dice un hermano ahí, ¿verdad? Cuando era joven, cuando era recién casado, le decía mi Barbie, ¿verdad? Pero hoy le dice mi Barney, ¿verdad? Pero aún con todo eso, te quiero, mi amor, ¿verdad? Y sabe, y aún con sus defectos y sus problemas, uno aprende a querer a su esposa. Entonces, hermano, el perdón es algo que debemos de practicar siempre. ¿Sí o no, hermanos? Los hijos deben de perdonar a su papá. Amén. Deben de aprender a perdonar a sus padres. Los papás muchas veces fallamos en nuestras decisiones, ¿verdad que sí? Y los hijos guardan esa gran amargura. Algunos hasta deseando que su papá se muera luego. Llévatelo luego, Señor, ya no lo aguanto aquí. Pero sabe, hermano, el perdonar es una virtud cristiana. Y repito, es una virtud cristiana, es una decisión. Así fríamente, cuando usted se ha ofendido, hermano, yo quiero pedirle por favor que me perdone. Y el otro tiene que decir, está bien, hermano, lo perdono. Aunque no lo siento, pero lo perdono. Porque eso es lo que debo de hacer como cristiano. No significa que cuando alguien se reconcilie con el otro van a volver a ser los grandes cheros de antes, ¿verdad, hermanos? Posiblemente no, pero no tienen nada que les divida. Lo puede ver en cualquier parte, ¿verdad? Y usted lo viene en cualquier parte. Yo, gracias a Dios, hermano, cuando voy en la calle no tengo que ocultarme de nadie, ni en que me hayan ofendido o haya ofendido a alguien. Trato de hablar
a las personas, ¿verdad? Pero qué feo estar en un lugar, ¿verdad?, donde usted, hay gente que ya ni camina, sino que así, mi hermano, para no ver a nadie, porque le da miedo ver a las personas. Aquel ofendí, aquel me ofendió. No, tenemos que aprender eso, hermano, y tenemos que desarraigar de nuestro corazón toda amargura y todo resentimiento. Amén. Mire a su hermana a la par suya, pregúntele si lo ama, hermanos. ¿Me ama? Dígale. Amén. Cuidado ahí, hermanos, sin violencia, ¿verdad? Y la otra, hermano, finalizo con esto. Aguánteme unos minutitos, ¿verdad? ¿Qué es la otra virtud que tenemos que hacer? Bueno, quizás no voy a mencionarle, hermanos, por razón ahí del tiempo. Solo quiero pedirle mejor que usted incline su rostro, por favor, un momentito. Cierra sus ojos. ¿Qué le parece si se pone en pie, hermano? Póngase en pie, por favor. 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 Póngase en pie. ¿Sabe qué dice la Biblia? Irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios. Y usted no puede permitir, hermano, que por sus diferencias usted deje abandonado lo que Dios le ha mandado a hacer. Yo quiero que en esta mañana usted haga una visión retrospectiva y se examine dentro de su corazón en esta mañana y le pregunte al Señor: Señor, ¿hay algo en mí? ¿Hay alguna falta de perdón en mi corazón? ¿He perdonado a mi cónyuge? ¿He perdonado a mis hijos? ¿He perdonado a mi hermana que me ofendió? ¿O a mi hermano que me ofendió? ¿He perdonado, Señor, a las personas que me han causado agravio o sufrimiento, dolor, tristeza, pérdida? Examínese a sí mismo, hermano, en el nombre del Señor, en esta mañana, y dígale al Señor: y si no es así, dígale: Señor, perdóname por favor en esta noche. Perdóname en esta noche, Señor, en este día. Perdona mi corazón. Perdóname, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero estar limpio en mi corazón. Quiero estar sano en mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, en tu nombre glorioso. No sé si en esta mañana, hermano, alguna persona de los que están aquí con nosotros El Shaddai Comunidad Cristiana presentó Maná del Cielo. Maná del Cielo. Un manjar de Dios a tu vida. Visítanos en Cuarta Calle Poniente, entre 10ª Avenida y José Matías Delgado Norte, número 42, Santa Ana. El Shaddai Comunidad Cristiana. Una iglesia de poder, proclamación y comunión en el Espíritu Santo.